¿Has escuchado alguna vez el término mantícora? En obras de fantasía como Harry Potter de Rowling, o el Manual de Zoología Fantástica de Borges, o Amores que Matan de Lucía Larellón. Bueno, déjame decirte que esta bestia se ha mantenido constante en el temor de los hombres por un rasgo muy característico: su insaciable gula por la carne humana. Te invito a conocer entonces esta fascinante y a la vez escalofriante bestia en este vídeo que titularemos La Mantícora, la bestia come hombres. Antes de empezar, déjame decirte que publico videos todos los miércoles y domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. La mantícora, cuyo nombre proviene del latín mantícora y que a su vez este proviene del palaví machia, que significa hombre, ixuar, que significa comer, es decir, devorador o come hombres. Es una criatura de Asia que llegó a Grecia gracias a la obra Índica, de un médico griego de la corte persa del rey Artajerjes II en el siglo IV a.C., llamado Ectesias de Cnido. Esta bestia era conocida por tener el cuerpo de un león rojo, una cabeza humana con 3 filas de dientes afilados como de tiburón y a veces alas de murciélago. En general, algo parecido a la quimera o a la esfinge egipcia. Otros aspectos de la criatura varían de un relato a otro. Puede tener cuernos, alas o ambos, la cola de un dragón o un escorpión, puede disparar púas venenosas que paralizan o matan a sus víctimas, o poseer una voz similar a una trompeta. También, dependiendo del relato mitológico, su tamaño varía desde el de un león hasta el de un caballo, y su descripción puede incluir o no la presencia de una coraza. Pero su rasgo más escalofriante es su hambre de carne humana. En relación a esto, se decía de la mantícora que merodeaba los bosques para buscar seres humanos para arrojarles una masa de dardos venenosos y asesinarlos de modo inmediato. Finalmente, devoraba a sus víctimas, incluyendo sus huesos y la ropa. También se dice que trasladaba las pertenencias de sus víctimas a la guarida de modo tal que no quedara rastro alguno. Es decir, era una bestia consciente. Como se habrán dado cuenta ya, por la etimología del nombre, el mito de la mantícora es de origen persa. Como ya dijimos, pasó al folclore europeo a través de una anotación de Ectesias, en su texto Índica, perdido en la antigüedad y que afortunadamente sobrevivió al circular entre escritores griegos y ser referido por estos mismos. Aunque no todos estos creían ciegamente en las palabras de Ectesias. Algunos estudiosos, como el general y regente Laconio Pausanias del siglo V, dudaban de la descripción original y atribuían el origen de la mantícora a una descripción exagerada de tigres indios. Este, en su descripción de Grecia, recordó extraños animales que había visto en Roma y comentó que la bestia, descrita por Ectesias en su Índica, llamada mantícora por los indios y devorador de hombres, es decir, antropófagos, por los griegos, era un tigre y que los rasgos fantásticos asociados son una falsa historia que los indios transmiten entre sí debido a su pavor a la bestia. Al contrario, Plinio el Viejo del siglo I después de Cristo no compartió el escepticismo de Pausanias. Siguió la historia natural de Aristóteles, incluyendo a la mantícora erróneamente como animal real, pasando así a los idiomas europeos en sus descripciones de animales de su Naturalis Historia, alrededor del 77 después de Cristo. Posteriormente, Claudio Eliano también introdujo a la mantícora en su obra De Natura Animalium, obra utilizada como base para la mayoría de los bestiarios europeos durante la Edad Media. En esta misma última época, la mantícora se convirtió en el símbolo de la tiranía, la opresión y la envidia, y finalmente la encarnación del mal. Tan así que el libro de Plinio fue tan requerido como criticado en la Edad Media europea, cuando la mantícora era ilustrada o descrita en los bestiarios. Dentro de estos últimos, la mantícora era retratada además con habilidades físicas increíbles, y se recalca que su voz, bella y armoniosa, atraía a los hombres al filo de sus garras. Pero según el bestiario del clérigo inglés Edward Topsell, no era imposible domesticarla, ya que los indios al atrapar una de sus crías le herían sus partes traseras y su cola para que no pudiera lanzar nunca más una de sus púas, y así
dominarla. En otro punto, a través de la falsa etimología por parte de la facción inglesa, se asumió en ocasiones que el nombre era una mezcla entre hombre y tigre, confundiéndole con el Man-Tiger. Aunque otras fuentes los consideran como criaturas completamente diferentes, por el hecho de que el Man-Tiger tenía pies simiescos, inspirados al parecer por el babuino, y a veces representado con colmillos y cuernos cortos. También hubo una confusión mayor sobre si la mantícora debía ser identificada o distinguida del sátiral, una bestia que poseía cuerpo de león, cola y cuernos de antílope, y la cara de un hombre viejo, así también como el lámpago, quien a su vez era a veces un hombre tigre o también hombre león. Creo que la causa de la confusión, además de su obvio parecido, fue la relación de estas bestias con la heráldica, una disciplina que describe los significados de las imágenes y figuras de los escudos de armas, o familiares, blasones, etc. ¿Se entiende, no? A mi parecer, esta es una de las más fuertes razones por la que la bestia adquirió rasgos tan diferentes. Por último, y como anécdota, el británico Gerard Brennan relacionó a la mantícora con el famoso mantequero o sacamantecas del folclore andaluz. Según él, un monstruo que se alimentaba de grasa humana, aunque también el término es asociado a asesinos seriales como Manuel Blanco Romasanta o Juan Díaz de Garallo, que tenían el mismo obvio modus operandi. De todas formas, para bien o para mal, este, entre comillas, mito-leyenda, fue utilizado para impedir que los niños vagabundearan por las calles de los poblados. Hasta acá, el mito de la mantícora. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos dos vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaki.